Nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. Mi nombre es Johnny Alexander Mantilla Páez, coordinador del laboratorio. A continuación, vamos a llevar a cabo una práctica de electromagnetismo cuyo nombre es combinación de resistencias en serie y en paralelo, la cual estará a cargo del licenciado en Matemática y Física, Freddy Alonso Álvarez Quintero. La práctica que vamos a desarrollar ahorita se llama combinación de resistores en serie y combinación de resistores en paralelo. Aquí tenemos el montaje para la combinación de resistores en serie y ya tenemos el montaje para resistores en combinación en paralelo. Una breve introducción, ¿cuál sería? Los fabricantes de resistores, bueno, aquí hay que hacer una diferencia entre resistencia y resistor, a pesar de que en algún momento se habla como lo mismo, pero no es lo mismo. La resistencia es la característica de un elemento para impedir que pase la corriente a través de él. Y el resistor es el elemento físico que origina resistencia. En este caso tenemos unos resistores que van a originar resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la limitación al paso de la corriente a través de dicho elemento. Entonces, los elementos que se utilizan como resistores son los que tenemos acá, que son construidos de carbono, o son construidos de alambre, o son construidos de material semiconductor. Los que tenemos acá son resistores de carbono. Entonces, los fabricantes de resistores fabrican los resistores teniendo en cuenta unos estándares. Es decir, no fabrican cualquier resistor al gusto de cada cual, sino hay unos valores estándares. Por ejemplo, hay resistores de 1 ohmio, de 10 ohmios, de 33 ohmios, de 47 ohmios, de 100 ohmios, de 150, de 220, 240, 270, 330, etcétera, etcétera. Entonces, eso obliga a tener que combinar esos elementos resistivos para encontrar un valor específico de acuerdo a las necesidades que tengamos en el diseño de un circuito, en el montaje experimental de un circuito. Entonces nos obliga ¿a qué? A combinarlos. Esos resistores se pueden combinar de varias maneras. Una es combinación serie, otra combinación paralelo. La combinación de ellos dos, serie, paralelo, paralelo, serie, y hay otra configuración que se llama configuración delta o delta Y o Y a delta, es decir, triángulo, estrella. Bueno, pero en este momento vamos a ubicarnos en las dos primeras, que es combinación de resistores en serie y combinación de resistores en paralelo. Para eso tenemos dos montajes. Uno que nos va a permitir establecer la combinación de resistores en serie y otro montaje que tenemos allá que nos va a permitir establecer la combinación de resistores en paralelo. Vamos a mirar qué elementos vamos a utilizar. Tenemos una fuente de tensión continua variable. Tensión continua variable, es decir, nos va a permitir establecer los voltajes o variar los voltajes y obtener cualquier valor de voltaje dentro de un rango. En este caso, esta fuente trabaja entre 0 y 30 voltios. Bueno, y tiene una corriente máxima de 3 amperios. ¿Qué más vamos a utilizar? Utilizamos una tableta que se llama Bohr, una proto-Bohr, que nos permite hacer el montaje experimental sin necesidad de aplicar soldaduras, simplemente incrustamos los elementos allí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos unos cables de conexión o jumper, necesitamos unas pinzas de conexión y los multímetros que nos van a permitir registrar. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 multímetros actuando como voltímetros y un miliamperímetro. Es decir, a pesar de que son multímetros, pueden estar trabajando en cualquiera de las funciones, ya para medir voltaje, para medir corriente, para medir resistencia, para medir capacitancia, etcétera, etcétera. De estos 5 medidores que tenemos acá, estos 5 multímetros nos van a registrar el voltaje en cada uno de los elementos resistivos. Y el que tenemos aquí al lado izquierdo nos va a registrar la corriente total del circuito, que es la que nos está entregando la fuente. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la práctica? En que este ramal de resistores que tenemos aquí, que están instalados en serie. ¿Cuántos están en serie? Entonces, un circuito en serie se caracteriza por dos cosas. Una, la corriente circulante a través de todos los elementos es la misma. Y otra característica que es importante es que entre pares y solo entre pares de elementos hay un solo punto en común. De aquí estamos hablando de un circuito en serie de resistores.
alimentados por una fuente de tensión continua. Significa que la corriente que va a circular por cada uno de los resistores es la misma, en este caso la que está registrando aquel medidor que está allí. ¿Cuál es la idea o qué es lo que pretendemos hacer? Que todo este ramal de resistores que tenemos aquí, 1, 2, 3 de 10.000 y 3 de 1.000 en serie, entonces darían, de acuerdo a la configuración en serie, la resistencia equivalente es la suma de los valores de la resistencia individual. Entonces que tenemos 10.000 más 10.000, 20.000 más 10.000, 30.000 más 1.031 más 1.032 más 1.033.000. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Cambiar todo este, si se pudiera llamar así, ramillete de resistores en uno solo, que sería su equivalente, que es un resistor de 33.000 ohms. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a registrar el valor de voltaje en cada uno de los elementos del circuito, o sea, en cada uno de los elementos resistivos. Y vamos a registrar la corriente que está circulando por el circuito. ¿Por qué vamos a medir cada uno de los voltajes? Porque más adelante vamos a utilizar la ley de Ohm, que nos permite comprobar que los voltajes medidos en cada uno de los elementos resistivos lo podemos calcular a partir de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, es decir, que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, podemos verificar que el valor medido acá, ¿sí?, lo podemos comparar con el valor calculado aplicando la ley de Ohm. Bueno, y entonces, si realmente este resistor es el resistor equivalente de este, significa que la corriente que va a circular, vamos a cerrar este circuito, la corriente que está circulando por esta configuración serie sea la misma de la resistencia equivalente. En eso consiste la práctica, en verificar que efectivamente, si adicionamos los valores de estos resistores, de estos 6 resistores, es equivalente a tener una sola de 33.000. Entonces, por eso los fabricantes no pueden construir de acuerdo a las necesidades de cada cual, porque sería imposible. Entonces ellos tienen unos valores estándar, y entonces con la combinación serie o paralelo serie o serie paralelo, podemos llegar a encontrar un valor de resistencia equivalente y reemplazar todo un ramal por una sola resistencia. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar 4 valores de voltaje de fuente, y eso nos va a permitir registrar para cada valor de voltaje de fuente la corriente que está circulando y los valores de voltaje en cada uno de los elementos resistivos. Al final de la práctica, ¿y después qué hacemos? Desconectamos de allá la fuente y la conectamos a esta resistencia equivalente. Y nos debe, dentro del límite experimental, nos debe coincidir el valor de corriente circulante por este circuito con el valor de corriente circulante por este, porque esta es la equivalente de estos 6 resistores. Al final de la práctica vamos a medir los valores de cada uno de los resistores. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicimos al comienzo? Sencillamente para que ustedes visualicen que la medida corresponde a la que estoy tomando. No es que yo le voy a dar unos valores, sino que lo verificamos. Entonces, como es más cómodo, al final desconectar, ¿cierto? No ir desconectando y conectando, sino al final desconectamos y medimos los valores de cada uno de los resistores. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las 4 valores de voltaje que nos van a permitir registrar para cada valor de voltaje de la fuente los valores de los voltajes en cada uno de los elementos resistivos y la corriente que está circulando por el circuito. En eso consiste la práctica en este momento. Entonces vamos a mirar cómo tomar esos datos. Bueno, entonces vamos a tomar los datos que ustedes van a consignar en la tabla de valores que aparece en la guía. Entonces vamos a tomar un primer valor de voltaje de la fuente. En este caso, tomé ahí 3 voltios. 3 voltios me está registrando el voltaje de la fuente. Vamos a mirar la corriente que está circulando por el circuito. Entonces miremos que este multímetro está instalado como miliamperímetro. Vean, está la punta roja en miliamperios y aquí está en la escala de 20 miliamperios. Me está registrando una corriente de 0.10 miliamperios. Esa es la corriente que está circulando por el circuito. ¿Listo? Y aquí nos muestra los valores de voltaje en cada uno de los elementos resistivos. Podemos apreciar que estos 3, ¿sí?, están registrando los valores de voltaje en los resistores de 10.000.
aproximadamente se puede apreciar que tienen el mismo valor, 0.95 para la primera de 10, o sea, la resistencia R1, 0.95 para la resistencia R2, que también es de 10.000, 0.94, aquí hay una pequeña variación dentro de los límites experimentales, pero es casi que el valor que tenemos allá para el tercer elemento resistivo, que es de 10.000. Para el cuarto elemento resistivo es una de 1000, me está dando 0.10. Para el quinto elemento resistivo, que también es de 1000, me está registrando 0.10, porque estos elementos resistores son el mismo valor. Y para el tercer elemento resistivo de 1000, me está registrando 0.10. ¿Listo? Eso es, dijéramos, está mostrando la voltaje en cada uno de esos elementos resistivos. Al final vamos a tomar cada uno de esos valores, ¿sí?, y lo vamos a ubicar con este circuito. Vamos a tomar un segundo valor. Por ejemplo, 6.1 es el voltaje que me está entregando la fuente. Puedo registrar un valor de corriente, que es la corriente que está circulando por el circuito, que es de 0.19. Y aquí podemos ver que en esto, bueno, ya hubo una pequeña variación, ¿cierto? Pero ya está dentro del límite experimental. Los tres resistores de 10.000 me está dando aproximadamente el mismo valor. Para el primer resistor de 10.000 me da 1.89 voltios, para el segundo 1.90 voltios, para el tercero 1.88. Y estos tres que son de 1000 están aproximadamente con el mismo valor, 0.19 para el primer resistor de 1000, que sería la cuarta, ¿cierto? El quinto resistor, que es otro de 1000, 0.20, y la sexta me está dando 0.19, que también es de 1000. Listo, ese sería el segundo valor, que fue para 6.1. Listo, vamos a tenerlos pendientes los valores. Por ejemplo aquí, 9.1. 9.1 el voltaje que me está entregando la fuente. Me está registrando un valor de corriente de 0.28, que es la corriente que circula por el circuito. Y aquí tenemos los valores de voltaje de cada uno de los elementos resistivos. Dentro del límite experimental, miren, ahí están. Pero por el primer resistor de 10.000 da 280 voltios. Para el segundo resistor de 10.000, 282 voltios. Para el tercer resistor, 278. Miren que los valores son aproximadamente iguales dentro del límite experimental. Para el cuarto resistor, que es el primero de 1000, da 0.28. Para el quinto resistor, que es el segundo de 1000, da 0.29. Y para el sexto resistor, que sería el tercero de 1000, da 0.28. Ahí tenemos los valores. Bueno, vamos a tomar otro valor. Por ejemplo, 11.2 voltios. Entonces, para 11.2 voltios de la fuente, tenemos 0.34, que es la corriente circulante por el circuito. Tenemos 340, 341, ahí está la fluctuación normal, 340 para el primer resistor de 10.000, 342 para el segundo resistor de 10.000, 338, hay una pequeña variación allí, para el tercer resistor de 10.000, para el cuarto resistor, que sería el primero de 1000, da 0.34, para el quinto 0.35 y para el sexto 0.34, que sería el tercer resistor de 1000. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la resistencia del resistor equivalente. Para eso vamos a desconectar el circuito de allá y vamos a instalarlo acá. Ahora vamos a tomar los valores de voltaje que hicimos o que consideramos para todo el circuito o el ramal de resistores, lo vamos a tomar para el resistor equivalente. El primer valor que tomamos fue de 3 voltios. Vamos a ajustar a 3 voltios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar. Vamos a desconectar de aquel lado el amperímetro, ¿sí? Y se lo vamos a conectar a este resistor y vamos a conectar el negativo. En ese momento podemos mirar que la corriente circulante es de 0.10.
podemos utilizar otro medidor para indicar el voltaje. El voltaje en el resistor. Nos da 3.10. Está dentro de lo experimental. ¿Listo? Ese es el primer valor que tomamos. Entonces ustedes van a comprobar que efectivamente la corriente que circula por este es aproximadamente igual cuando lo hicimos para todo el ramal de resistencia. Vamos a considerar el segundo valor, que fue de 6.1. Vamos a considerar el segundo valor, 6.1. Vamos a mirar la corriente que circula por el circuito, 0.19, ¿cierto? Ahora vamos a medir, esa es la corriente que está circulando por el circuito, en este caso con el resistor de 33.000. Vamos a medir el voltaje que hay en ese resistor. Se está apreciando 6.29. Lógicamente dentro de los límites experimentales están. En las conclusiones que ustedes van a plantear que se dio una pequeña diferencia. Vamos a tomar el tercer valor que sería de 9.1. Ustedes lo pueden comprobar allá con las tablas. Ahí está más o menos, vamos a ajustar. Lógicamente por eso es que nos da una pequeña variación, porque uno modifica en el momento el circuito, pero era por comodidad. Entonces podemos apreciar que hay una corriente de 0.28 miliamperios circulando por el circuito, que la van a comparar para el circuito original donde están todas las resistencias instaladas en serie. Vamos a medir el voltaje en ese elemento de 33.000, que es el equivalente. Me está detectando 9.30. Lógicamente hay una pequeña variación, ¿sí? Ustedes dentro de las conclusiones pues hacen esas observaciones. Y vamos a tomar el último valor, que fue de 11.2. Ahí está, 11.2. Nos está registrando un valor de corriente de 0.34, corriente circulando por el resistor equivalente de 33.000, que hay que medirlo ahora. Y tenemos ahora el voltaje en dicho elemento que sería el resistor equivalente o total o equivalente, me da 11.19, más o menos. Aquí sí está casi que coincidiendo con el valor que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir los valores de los resistores, de cada uno de los resistores. Y vamos a tomar el primer, voy a apagar aquí la fuente, voy a tomar el primer elemento. ¿Por qué lo quito? Cuando se va a medir resistores, el valor de resistencia no se debe medir directamente sobre el circuito si está el sistema encendido, porque se generaría un cortocircuito y quemaría automáticamente el multímetro y podría quemar también la fuente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apagar la fuente. Ahora, después que la apague, yo puedo medir ahí mismo, pero si lo hago sin desconectar uno de los terminales del resistor, no estaría registrando el valor correcto, porque ellos están en serie con el resto de elementos. En este caso, por comodidad, vamos a desconectar el elemento, que en este caso nominalmente tiene un valor de 10.000, marrón o café 1, negro 0, naranja por 10 a la 3 por 1000. O sea que sería un valor de 10.000. Vamos a cambiar acá el multímetro, porque vamos a medir resistores, valor de resistencia. Y podemos registrar que tiene un valor de 9.9, pero hay que multiplicar por 1000, sería 9.900 ohmios, el primer resistor. Vamos a desconectar el segundo, que nominalmente también tiene 10.000. Vamos a registrarlo aquí. Me está dando un valor de 9.8, o sea, 9.800. Ellos tienen una tolerancia del 5%. Vamos a mirar el tercer resistor, que también es nominalmente de 10.000. Vamos a medirlo y me da un valor de 9.8, que serían 9.800 ohmios. El tercero, vamos a mirar el cuarto elemento, cuarto resistor, que es de 1000, nominalmente es 1000, porque es
café 1, negro 0, rojo por 10 a la 2 sería 1000. Y la cuarta franja es dorado, que indica una tolerancia del 5%. Vamos a medirlo. Bueno, aquí puedo bajar la escala, una escala que me permite dar un valor mucho más preciso. Y me estaría indicando 0.988, hay que multiplicar por 1000, serían 988 ohmios. Ubicamos el quinto resistor, que también es de 1000. Vamos a registrar su valor en ohmios. Y me está registrando 1.011, que sería 1.09, que sería 1009 ohmios. Y registramos el último resistor, que también tiene un valor de 1000. Vamos a registrarlo. Y me está indicando un valor de 0.993, 94 puede ser. Lo multiplicamos por 1000 y nos daría 994 ohmios. O sea que ya tenemos los valores nominales de acuerdo al código de colores y tenemos los valores medidos, y con eso entonces se puede comprobar con la ley de Ohm los respectivos voltajes en cada uno de los elementos. El voltaje medido con el valor calculado con la ley de Ohm. En eso consiste la combinación de resistencias en serie. Pues se habla de resistencia, pero sería correcto decir resistores, porque son los elementos que ofrecen resistencia al circuito. La segunda parte es combinación de resistores en paralelo. Vamos a mirar entonces cómo se registra eso. Aquí tenemos, bueno, si ustedes pueden apreciar, se han tomado valores que nos permitan encontrar un valor de resistor equivalente. Allá teníamos 33.000 y encontramos un resistor de 33.000. Aquí tenemos 3 resistores de 100 ohmios que están en paralelo. Aplicando la fórmula nos daría 33.33 ohmios. Bueno, si estuviéramos buscando 333 ohmios sería una resistencia de precisión, que también las hay, pero son resistores que no son tan comunes porque son resistores que se utilizan en aparatos de medida, como multímetros, capacímetros, frecuencímetros, osciloscopios, etc. Entonces, estamos trabajando con resistores que tienen 4 franjas de color, es decir, resistores normales. En este caso, el resistor equivalente de estos 3 en paralelo, que son de 100, 3 de 100, su resistor equivalente es de 33.33 ohmios. Pero 33.33 no lo tenemos, pero sí tenemos la cercana a ella, que es 33 ohmios. Bueno, entonces aquí podemos apreciar de que los elementos están en paralelo. ¿Qué caracteriza un circuito en paralelo? Pues hay 2 características. La primera es que entre los elementos hay 2 puntos en común. Podemos tener acá un punto en común que sería este, vean. Los 3 resistores van conectados al mismo punto, ¿cierto? Y por este lado también van conectados al mismo punto, que sería este de acá, lógicamente, que le hemos colocado acá un miliamperímetro, que idealmente tiene una resistencia de 0. Entonces tienen 2 puntos en común. Es decir, que este punto es la misma línea y estos puntos a través de esta conexión acá es el mismo punto. Bueno, entonces los materiales que utilizamos son similares a los de allá. Una fuente de tensión continua variable que nos va a permitir establecer 4 valores de voltaje diferentes. Tenemos una tableta BOA, que se llama un proto BOA, que permite hacer ensamblajes experimentales, porque no hay que soldar los elementos. Esta tableta pues también sirve en el caso de que haya cualquier circuito que uno quiera ensamblar, por ejemplo una alarma, una fuente, etcétera. Entonces, antes de montarlo ya en una plaqueta de circuito impreso y soldar los elementos, uno la monta en el protoboard para verificar que efectivamente funcione. Porque muchas veces hay algunos circuitos que nos encontramos pero no han sido probados. Entonces, en algún momento puede que no funcione o haya que hacerle algún cambio. Si usted soldó los elementos, pues se le complicó el cuento, de pronto se decepciona uno de que no le funciona. Entonces por eso se acostumbra primero a hacer el ensamblaje sobre el protoboard. Ya sabe uno que le funciona, entonces a partir de ahí ya puede construir o ensamblar el circuito en una plaqueta de circuito impreso. Entonces la board sirve para eso, el protoboard, que es el nombre específico. Bueno, sobre él montamos los elementos. ¿Qué más? ¿Qué otros materiales necesitamos? Necesitamos unos cables de conexión llamados jumper o jumper. Y tenemos unas pinzas de conexión que nos van a permitir conectar los elementos resistivos
a través de los jumpers y con esa pinza de conexión a las puntas de los medidores de los multímetros. En este caso tenemos cuatro medidores de corriente. Uno me va a registrar la corriente total del circuito y estos tres me van a registrar la corriente en cada uno de estos elementos resistivos. Estos elementos resistivos son de 100 ohmios. Más adelante lo vamos a medir. Se puede apreciar el código de colores, que es marrón o café, negro, café, dorado. Serían 100 ohmios. Cada uno son de 100 y esos me darían una resistencia equivalente de 33 ohmios. Bueno, vamos a tomar los datos. Tenemos 4 medidores que están como miliamperímetros y uno que está como voltímetro, que me va a indicar el voltaje que hay entre los elementos resistivos. Entonces vuelvo a las características de un circuito en paralelo, en este caso resistores en paralelo. La primera característica es que entre los elementos hay 2 puntos en común. Aquí hay un punto en común y estos van a estar en un punto común, que sería este. Esa es la primera característica. Bueno, el orden no importa. La segunda característica es que el voltaje en cada uno de los elementos resistivos es el mismo. Es el que nos va a registrar este medidor, como un voltímetro. Miren. Bueno, vamos a encender los medidores para que nos registren. Bueno, en este momento, a pesar de que la fuente está encendida, ellos están apagados, y es porque los multímetros están en un sistema de protección para la pila, para la batería, para que no se desgaste. Entonces, si uno dura cierto tiempo sin usarlo, sin trabajar con ello, a pesar de que esté encendido, él automáticamente se apaga para proteger la batería. Vamos a apagar un momentico la fuente, ¿cierto? Y vamos a llevar a off, o sea, apagado, y luego lo encendemos de nuevo, lo llevamos. Miren que ahí ya apareció. Lo llevamos a off y lo encendemos nuevamente. ¿Listo? Lo mismo ocurre con el voltímetro. Lo llevamos de nuevo a su escala. Ya están encendidos, aparece el display, mostrándonos que efectivamente están encendidos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la práctica? En que estos 3 resistores que están instalados en paralelo, ya dimos las características cuando están en paralelo, se pueda cambiar por uno solo, que es su equivalente. Se llama resistencia total o resistencia equivalente. Allá tenemos las fórmulas que nos van a permitir encontrar este valor. Pero rápidamente podemos decir el inverso de este más el inverso de este más el inverso de este igual al inverso de este, y entonces en la calculadora podemos hacer el inverso y nos da el valor de la resistencia. En otras palabras, 1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Matemáticamente podemos decir entonces cuál es el valor de la resistencia total o equivalente, que es la que te van a comprobar con los datos que se están dando aquí. Bueno, entonces vamos a encender de nuevo la fuente y vamos a tomar 4 valores de voltaje que nos van a registrar las corrientes y el voltaje en ese momento. Encendemos la fuente y vamos a asignar un valor de voltaje. Un valor de voltaje que lo vamos a tener pendiente para luego hacer para el circuito equivalente. El primer voltaje que vamos a considerar es voltaje de 2.1 voltios. Miren que el totalizador aparece un mensaje de ohms. Significa que la escala que estamos tomando en este momento está por debajo y no alcanza a medirla, entonces nos obliga a tomar una escala más grande. Ya tenemos la escala más grande. Aquí también pudiéramos estar verificando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ojo, el primer valor de voltaje que estamos considerando es 2.1, que lo vamos a tener pendiente para cuando estamos tomando la resistencia total o equivalente. Nos da una corriente total del circuito de 40 miliamperios. Miren que está repartida en estos 3 ramales. En el primer resistor de 100, 13.11. En el segundo, 12.78. Lo ideal sería que fuera el mismo valor, pero lógicamente, como ellos en la construcción puede variar, entonces hay una pequeña variación, la misma también la resistencia del circuito, pero se puede apreciar de que los valores están muy próximos, ¿sí? Entonces, la corriente total del circuito 40, para un voltaje de 2.1. En el primer resistor de 100, 13.10 miliamperios, para el segundo resistor de 100, 12.78, y para el tercer resistor de 100 nos da 13.71.
El voltaje que se está registrando entre los elementos, los resistores, debe ser aproximadamente el voltaje de la fuente, 2.1, lógicamente dentro del límite experimental, y nos está registrando en este momento 1.60. Hay una variación porque es por la carga que tiene el circuito, es decir, el voltaje que en este momento sería real, el real es en los elementos resistivos es de 1.60 voltios. Ese sería el voltaje que está registrando en cada uno de estos elementos, para un voltaje de fuente de 2.1. La diferencia, ¿por qué? Por la carga que tiene el circuito, todos los alambres, ¿cierto? Y se ofrecen cierta resistencia. Vamos a tomar otro valor de voltaje, que pudiera ser este, 4.6 voltios. 4.6 voltios nos está registrando una corriente total del circuito de 85, bueno, ahí está fluctuando. Vamos a mirar que los dos medidores estos se quedaron cortos, ¿cierto? La escala se quedó corta, significa que hay que subirla. Hay que subirla y ya de pronto nos va a dar la estabilidad en el primer medidor. Bueno, tomamos un valor, puede ser 92.5, por ejemplo, hay una pequeña fluctuación, eso es por el voltaje de red, hay fluctuaciones, y ahí podemos apreciar entonces, en este momento que yo estoy midiendo aquí, estoy tomando 93.2, por ejemplo, me da en el primer resistor 30.5 miliamperios, en el segundo 30.3, 30.2 y 32.3. Ustedes toman para cualquier momento los valores que están allí indicados. Y me da el voltaje de voltaje en los elementos resistivos, 3.44. Ese es el voltaje que hay en cada uno de estos elementos resistivos. Debería ser idealmente el que está entregando la fuente, que hace 4.6, pero observemos que aquí hay mucho cableado, ¿cierto? El elemento idealmente no debería ofrecer resistencia a los multímetros, pero en algún momento ofrecen resistencia en el caso de los miliamperímetros. Vamos a tomar el tercer valor. Puede ser 7.1 voltios en la fuente. Miren que aquí ya la fuente, de pronto no lo hayamos detallado en las otras mediciones. Esta fuente tiene la posibilidad de indicarnos la corriente que está circulando por el circuito o que está consumiendo de la fuente. En este caso está registrando un consumo de 0.14. Podemos mirarlo allá. Esto serían 0.14 amperios. Allá se puede apreciar 141.9 divida entre 1000 y le va a dar 0.14, que es lo que está aquí, aproximadamente lo que está indicando acá. Entonces, esa es otra ayuda de esa fuente que nos registra la corriente que está en ese momento circulando por el circuito. Entonces, tenemos una corriente total que en este caso, bueno, ustedes toman allá, aquí están los medidores y pueden apreciar para un instante cualquiera. Por ejemplo, 143, registró 46.4 para el primer resistor, 46.7 para el segundo, 49.3 para el tercero. Y el voltaje que se está midiendo en este momento aquí, en estos elementos resistivos, en cada uno de ellos, es de 5.19. Yo lo tengo aquí automáticamente indicado allí, ¿cierto? Tenemos el tercer voltaje. Vamos a marcar o a indicar el cuarto voltaje, que puede ser 11.1 voltios. Para 11.1 voltios, miren que ya ese valor no me sirve para lo que estoy registrando aquí en el medidor, porque este medidor mide hasta 200 miliamperios. Y yo me estoy pasando de ese voltaje. Significa que debo bajar el valor de voltaje, debo bajarlo para que lo pueda registrar para mi circuito en particular. ¿Por qué? Porque para el valor que tenía, mi escala en el multímetro no me da, ¿cierto? No me da, y él no tiene otra escala para medir amperios, sino mide hasta 200 miliamperios, que sería la sensibilidad de ese instrumento. Entonces tenemos un valor de 8.7 voltios. En la fuente nos está indicando un valor de consumo de corriente o de circulación de corriente de 0.18, que aquí lo podemos apreciar, dividamos entre 1000 y me da 0.188, que es aproximadamente lo que está indicando acá. Entonces la corriente total del circuito, 188.8 en ese momento. En el primer resistor de 100 me da 60.4, en el segundo resistor me da 62.9 y en el tercer resistor 63.9.
Sí, son resistencias de 1000. Mire que como bajamos el valor de resistencia, aumenta automáticamente la corriente. Y podemos registrar el voltaje en cada uno de los elementos resistivos de 6.67 voltios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar de nuevo los valores que teníamos allá, ¿cierto? Y vamos a llevarlo ¿a dónde? A la resistencia equivalente. Le tiene que dar los mismos valores. Y vamos a hacer la desconexión ¿de qué? La desconexión del miliamperímetro, que es este que me está indicando la corriente del circuito, ¿cierto? Bueno, entonces acá voy a llevar este al terminal negativo de la fuente. Voy a hacer los cambios para que tengan colores que sean acordes a la norma. Facilite, entonces este sería el negativo de la fuente. El miliamperímetro está conectado, el totalizador está conectado a la fuente, positivo, ¿sí? Aquí está, ¿a través de qué? A través de aquí de esta conexión. Y el miliamperímetro, el negativo, viene acá, es el que voy a conectar acá. ¿Cierto? Miren que en este momento, allá me está indicando que la escala está muy grande. Vamos a apagar un momentico para verificar otra vez el último valor, que de pronto es muy alto, no nos va a permitir registrar para este. Bueno, 2.1 voltios, está registrando una corriente total de 49.8 miliamperios, 49.7. Vamos ahora con el medidor vamos a medir el voltaje en el elemento resistivo equivalente, ¿no? En la resistencia total. Me da un valor de 1.63 voltios. Bueno, vamos a tomar ahora el segundo valor que consideramos al comienzo, que fue de 4.6. Me registra una corriente total del circuito, porque esto está desconectado, esto no está trabajando, ¿sí? Que era lo que teníamos para acá, el original. Ahora para el equivalente me da 109 miliamperios la corriente que está circulando por el circuito, ¿cierto? Aquí lo pueden apreciar, ¿sí? Y el voltaje, vamos a medir el voltaje en ese elemento resistivo equivalente, me da 3.54 voltios, para después verificarlo por la ley de Ohm si efectivamente lo da. Vamos a tomar el tercer valor, que es de 7.1. 7.1, vamos a moverlo. Este no tiene un control de finura del voltaje. Ahí tenemos 7.1, nos da una corriente de 169.3 que está circulando por el circuito, y aquí lo podemos apreciar, mírenlo, 0.16. Aquí está en amperios, allá está en miliamperios, allá se vive en 3000. Y vamos a medir el voltaje en el elemento resistor equivalente. A 5.35. Bueno, puede que haya variaciones con lo original. Ustedes dentro del desarrollo de la práctica del informe van a mirar. Vamos a tomar el último valor, que es de 7.5. 7.5 nos da 177.8. Bueno, tomamos cualquier valor de esos, 179.2, que se estabilizó ahí más o menos, 179.2. Es la corriente que está circulando por el circuito, que es aproximadamente 0.18 amperios que está circulando, porque está entregando la fuente. Y vamos a medir el valor de voltaje. Me da un valor de voltaje de 5.65. No hubo mucha variación en eso. Bueno, hasta ahí estaría las mediciones de corriente y voltaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a apagar el circuito, apagar la fuente, y a ir desconectando cada uno de los elementos resistivos y los vamos a medir. Bueno, apagamos acá, tomamos el primer elemento resistor. Vamos a tomar ahora el ohmiómetro, ¿cierto? Vamos a encenderlo, ¿sí? Vamos a encenderlo. En escala de ohmios, vamos a llevarlo aquí, a la escala de ohmios, en la escala de 200 abajo, ¿sí? Estamos ajustando el medidor allá, listo. Vamos a medir este valor de resistencia, que nominalmente es de 100,
que es café, marrón, café, negro, café, dorado, daría 100 ohmios. Vamos a medirlo aquí. Y me está dando 99.9 ohmios. Bueno, para eso tiene la tolerancia, ¿no? 99.9. Se dio el primer valor. Vamos a desconectar el segundo elemento, que también es de 100. Lo vamos a registrar. Nos da un valor de 98.6 ohmios. Está dentro del rango. 98.6, porque ella tiene una tolerancia del 5%, significa que su rango de valores correctos sería entre 95 y 105. Vamos a tomar el tercer resistor, que también es de 100, y nos está registrando 99 ohmios, 98.9, pudiéramos dejarlo ahí, 98.9 ohmios. Esos serían los tres resistores que estaban conectados en paralelo. Vamos a mirar el del resistor equivalente, que sería 33.3 ohmios. Bueno, aquí podemos apreciar de que como el bateaje del resistor es muy bajito, ya la corriente que estaba circulando para el voltaje que le di se tiró como a quemar un poquitico, ¿cierto? Pero ahí se aprecian los colores. Naranja 3 y negro por 10 a la 0, es 1, sería 33 ohmios. Vamos a registrarlos aquí. Y ahí está registrando 34 ohmios, que está dentro del rango, ¿cierto? 34, 33.9, pueden inclusive dejarlo allí. Bueno, en eso consiste la práctica de combinación de resistores en serie y en paralelo. Estoy condensando qué es lo que se busca con la combinación de serie y paralelo. Como los fabricantes no pueden, es decir, si yo necesito un resistor de determinado valor, no siempre lo voy a encontrar porque hay unos valores estándar, como les dije al comienzo. Entonces eso obliga a que tengamos que combinarlos. Entonces por eso se puede combinar en serie, que el resistor equivalente en serie es la suma de los valores de los resistores individuales, los valores de resistencia de los resistores individuales. Y en paralelo, pues, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Haciendo el manejo matemático me da la resistencia total o resistencia equivalente. En eso consiste la práctica.